La mela ye put kamayo ngapas pahat ako ay sa payaita La mela ye put kamayo ngapas pahat ako ay sa payaita Aninga chukaskankichi wawqipanikuna ararum michisi ararum tumpata chisiqa. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Ayer había llovido un poco. Vamos a continuar con la clase. En esta oportunidad vamos a trabajar con las consonantes N y ñ. En primer lugar vamos a abordar lo que es la consonante N. La consonante N es un sonido que nos ayuda a indicar el curso de los acontecimientos, el curso de la dinámica de la vida. Diferentes maneras de identificar ese curso. Así, por ejemplo, podemos decir Cana ahora mismo. Lo que está ocurriendo en el curso de los acontecimientos ahora mismo. Podemos decir Manam. Quiere decir que nos detenemos. Es una actitud de contención. Vamos a detener, vamos a contener, vamos a negarnos a que siga el curso de los acontecimientos que tuvo ante nosotros. Es una manera de decir no. También podemos decir Imainam. En términos de pregunta, quiere decir cómo es lo que está ocurriendo. También podríamos decir Luana, para mencionar qué es lo que hay que hacer. También podemos decir pajarina, que nos está indicando la acción de nacer, el lugar, el entorno, el sitio donde se nace algo. Sí, por ejemplo, se puede decir que una laguna es una pajarina, donde nace en el curso de las aguas que va a regar los campos. También un pupio es una pajarina, en fin, todo lugar donde brota, se inicia o nace algo. También podemos decir Nina, que es fuego. También nos está ayudando a decir que el fuego está encendido, el curso del fuego está encendido, está totalmente vivo. Por eso decimos Nina Ratarum cuando el fuego está encendido y Nina Guayurum cuando el fuego está apagado. Pero ahora, si nosotros vinculamos el mundo externo, la A con la N, vamos a encontrar Ana. Ana. Quiere decir que nos está ayudando a comprender cuál es el curso de los acontecimientos en el mundo externo. Por eso podemos decir Piricana, escribir, Yamcana, trabajar. Básicamente nos está ayudando a entender el verbo, porque el verbo es acción, movimiento, curso de los acontecimientos. Entonces, Ana nos está ayudando, nos dice
el curso de los acontecimientos en el mundo externo. Teniendo en cuenta eso, también vamos a construir una palabra que significa nana. Nana nos está permitiendo entender que el curso de los acontecimientos en el mundo externo causa dolor, porque se detiene. Cuando se detiene el proceso, cuando se detiene el curso de los acontecimientos, vamos a comprender el significado de nana. Por eso nanai quiere decir se detuvo el curso de los acontecimientos causándome dolor. Nanai. Nanai quiere decir dolor. Entonces está vinculando a los otros acontecimientos que pueden indicar que el proceso se detiene. En la cultura ancestral nuestra, el movimiento es la vida. El movimiento, la dinámica, el movimiento de los cambios de la evolución en la vida. Cuando se detiene, causa dolor. Vayamos a la letra, a la consonante ñ. La consonante ñ, en cambio, nos ayuda a describir el proceso de los acontecimientos cercanos, la cercanía. Así, por ejemplo, podemos decir la palabra mañay, que es un verbo de pedir. Y el pedir es un acto, está connotando en nuestra cultura un acto de cercanía. Está considerando que yo estoy lo suficientemente cerca tuyo para atreverme a pedir algo que necesito y que tú podrías darme. Igualmente podemos decir añay, quiere decir gracias. Es la cercanía del agradecimiento, de hacer sentir la gratitud nuestra ante una persona humana, persona animal, persona vegetal o mineral, o simplemente la propia Pachamama, que es una persona. Entonces, cuando decimos añay, estamos exteriorizando nuestra actitud de gratitud. Eso sería añay. Igualmente podemos decir piña. Piña quiere decir una actitud cercana a estar molesta, cercanía de la rabia, del cólera. Podemos utilizar ñ en tantas otras ocasiones, por ejemplo, añayay, que quiere decir algo relacionado tan cerca, tan hermoso que te gusta mucho. El regocijo ante algo, alguien o una circunstancia o una acción sumamente gratificante que puedes disfrutarlo con dulzura, con cariño. Se dice añañay. Igualmente podemos decir manaña. Cuando queremos exteriorizar que nuestra actitud cambió de parecer, cuando nuestra actitud de pronto, con esa cercanía, cambió de parecer a una negativa. Manaña. Ahora construimos nuestra primera palabra, que sería aña, que nos está indicando la cercanía de los procesos, la dinámica del mundo externo. Intipas chincaronjaña. El sol está próximo a ocultarse. Intipas chincaronjaña. En ese aspecto, aña nos ayuda a describir la inminencia del movimiento de los procesos que estamos siendo testigos de manera próxima, cercana. Y con eso podemos construir la palabra ñaña. Ñaña significa cercanía familiar, cercanía de vinculación
familiar, consanguíneo, cercanía, vinculación, ñaña. Entonces, ñañay es decir, mi hermana, ñaña, hermana, ñañay, mi hermana. Entonces, son dos maneras de decir ñaña, ñañay. Nos han impuesto la idea que Inca es rey, emperador, ¿no? Jefe de un imperio, el mejor guerrero, el que tenía una élite que se beneficiaba de todo, ¿no? Todos le rendían tributo, que tenían que pagar impuestos al rey, al Inca que era un rey. Todo eso no es más que la réplica de la mentalidad, del cerebro, de la manera de pensar europea aquí. Y no es que no solamente no lograron comprender el mundo que habían invadido, sino que necesitaban justificar sus propias conductas. Sus delitos de lesa humanidad necesitaban justificarse para ellos mismos. Por eso es que ellos hacen replicar los conceptos de Europa, monarquía, realeza, imperio, clases, casta, todo, a lo que ven en este mundo. Sin embargo, testimonios como de los mismos invasores en determinados momentos han tenido que arrepentirse de los pocos, pero hay algunos que se arrepintieron del hecho porque se dieron cuenta de la magnitud del genocidio y la destrucción cultural que se había producido como consecuencia de la invasión y la imposición de la civilización occidental con todo lo que significó. Entonces, el Inca, ya reivindicado como un líder de comunidad, el líder de Ainu, era en efecto un guerrero, pero dentro de nuestra cosmovisión, ese guerrero espiritual es capaz de lidiar y derrotar a los propios demonios internos y vencerlos permanentemente, construyéndose como una persona destacada en el ejercicio del emprendimiento para dar. Entonces, cuando eso se le mira en perspectiva de gobierno, destacada en esa capacidad de emprendimiento para dar y hacer que los recursos existentes que va a dar alcancen para todos. Por eso el Inca era un Camachi y un Capa Inca. Porque el Inca no se atribuía jamás nada, el Inca era el mejor porque era el mejor. Y para probarlo, en esa capacidad de dar, en esa capacidad de emprendimiento para dar, se probaba en la vida misma, las relaciones de coexistencia con los demás. Por eso los incas, los mejores, cuando llegaba a un momento en que ya sus fuerzas físicas no estaban en condiciones de seguir emprendiendo su responsabilidad de gobierno, pasaba a formar parte del consejo de ancianos, de sabios. De manera que todas esas experiencias de los incas que han vivido se podían sintetizar y condensar como una especie de asesoría de los nuevos incas, como los consejeros, aquellos que le podían dar luces y en última instancia muchas veces hacer enmendar errores que pudieran estarse cometiendo a nivel del gobierno de este gran tejido de naciones, este multinacional tejido de servicio en estas tierras, en las tierras de Amán, de la serpiente sagrada. De manera que el Tahuantinsuyo es una territorialidad, pero es un espíritu.
El Inca es un guerrero, pero es un guerrero espiritual. Sus capacidades están relacionadas al hecho de esa es la diferencia fundamental entre nosotros, entre la vitalidad, la cultura de los incas y la cultura de los reyes. La vida de los reyes estaba en función de tomar, de recibir, de quitar, de robar. La vida de los incas estaba en función de dar, asistir, solidarizarse, velar por que todo alcance para todos. ¿Dónde armonizas esas dos maneras de entender el mundo y vivir en esta vida? Entonces, claro, hemos perdido nuestra incalidad. Hemos perdido muchas veces en el pasado, en la memoria, se ha ido cercenando nuestra memoria como consecuencia del colonialismo. Nos han domesticado mentalmente, nos han colonizado y hemos olvidado. Pero olvidar no implica que esa sabiduría ha desaparecido. Y desde el momento que no puede desaparecer, no puede eliminarse, no puede liquidarse, porque es una sabiduría espiritual. Quiere decir que su capacidad de retorno está intacta. Por eso hablamos de Inca-ri, que es el caminar del Inca, ese curso de los acontecimientos que se va construyendo en el caminar del Inca. Entonces el Inca-ri es ese camino, ese señalamiento que nos han hecho espiritualmente para decir, por allí, por ese caminar del Inca tenemos que seguir. Gracias y será hasta la próxima ocasión. La meira ye put kamayo ngapas pakata kuwai sa payaita la meira ye put kamayo ngapas pakata kuwai sa payaita Manas mamai tei gancu nyukam manta wakananta Manas mani pini gancu yakinanta Manas mamai tei gancu nyukam manta wakananta